Bienvenidos y bienvenidas, soy José González y hoy vamos a tomar un café con Aristóteles. El episodio de hoy es un episodio realmente especial, porque no solo vamos a enfrentar hoy a dos filósofos, sino que vamos a enfrentar incluso a tres. Además, los vamos a enfrentar a tenor de uno de los conceptos más importantes, más fundamentales de la metafísica. Un concepto que atraviesa toda la historia de la filosofía y que lo encontramos, aunque sea para criticarlo, en todos o en casi todos los filósofos y teorías metafísicas. Este concepto, por supuesto, es el concepto de sustancia, o usía en griego, y que como ya estamos acostumbrados en este podcast, pues tiene distintos significados y distintas interpretaciones, y por consiguiente se dice en varios sentidos. En el episodio de hoy, como os digo, vamos a enfrentar tres posiciones sobre el concepto de sustancia, dos de ellas que comparten un núcleo de significado más o menos común, y una que es radicalmente opuesta. Los representantes de estas distintas visiones del concepto de sustancia serán, por un lado, como no podía ser de otro modo, nuestro querido Aristóteles, al que acompañará René Descartes, y por el otro, uno de los más acérrimos opositores a esta idea de la tradición, que será el escocés David Hume. Huelga decir que el enfrentamiento que aquí os planteo no es un enfrentamiento ni mucho menos histórico, aunque en alguna medida en realidad podría haberlo sido, al menos entre dos de estos filósofos, los dos que obviamente están cercanos en el tiempo el uno al otro, o sea, Descartes y Hume, y que están cercanos pero que aún así los separan unos 50 o 60 años, si las fechas no me bailan. Sí podría interpretarse, en cualquier caso, que la crítica de Hume a la idea de sustancia que veremos pudiera haber sido una cierta respuesta a la noción cartesiana de sustancia, pero en rigor, Hume pretende responder a la tradición. Pretende responder a la visión tradicional sobre esta idea de sustancia. Lo que sucede es que en su tiempo, uno de los referentes, uno de los representantes más importantes de esta noción, pues será el francés René Descartes, entre otros, pero este será uno de los, digamos, importantes de la época. En cualquier caso, Descartes fue en muchas cosas a este respecto una extensión de la noción aristotélica de sustancia, por lo que será necesario, en primer lugar, explicar qué entendía nuestro filósofo de referencia como sustancia, es decir, como usía. Vamos a verlo. El asunto de la sustancia en Aristóteles es tremendamente complejo. Hablar de todo implicaría mencionar varias, o casi todas incluso, de las teorías metafísicas del autor. Entre ellas tendríamos que entrar en profundidad en el hilemorfismo, en el problema del movimiento o en la distinción entre la sustancia y la esencia. Por la extensión de uno de nuestros episodios de nuestro podcast es, como os podéis imaginar, pues completamente inabarcable. Y por este motivo dejaremos esas otras discusiones para más adelante y nos fijaremos aquí en lo que es, sensu stricto, la definición y el sentido de esa definición del término usía o sustancia para Aristóteles. Nuestra palabra sustancia tiene a este respecto algunas limitaciones. Algo que suele ser común con las traducciones de unas lenguas a otras, pero que lo es más si partimos de una lengua tan antigua como es el griego del tiempo de Aristóteles. Nosotros utilizamos de hecho la palabra que nos ha llegado del latín, substantia, y la solemos entender como en referencia a algo que tiene una presencia, que tiene un peso. Para entender este sentido, el sentido de esta palabra, Julián Marías tiene un ejemplo, una ilustración bastante interesante en su historia de la filosofía. Allí nos da un ejemplo que me parece muy claro para entender este sentido de la palabra sustancia. Julián Marías nos dice que ese sentido de sustancia es el que usamos cuando decimos que un caldo es sustancioso o que tiene sustancia, es decir, que es un caldo denso, que tiene cuerpo. O, en otro ejemplo, también es el sentido que usamos cuando decimos de alguien que es una persona insustancial, es decir, que no tiene personalidad ni presencia, o que tiene una presencia débil. Este sentido de la sustancia, este sentido, digamos, general, intuitivo, que todos más o menos seríamos capaces de entender a primera vista, no es, sin embargo, el que se esconde principalmente en la noción griega de usía, como es obvio. La usía se refiere, como en substantia o en subjectum, a lo que está debajo, a lo que hace de soporte para algo.
Este soporte, esta base, es lo que en griego llamaron el hipokeimenon. Por tanto, si nos atenemos a la definición más básica, y más básica quiero decir en su sentido más fundamental, veremos que el término sustancia se refiere al soporte, es decir, a lo que sujeta en una cosa el conjunto de características y de apariencias y otros elementos que la definen, a los que nos referimos como accidentes. Así llegamos a una distinción ontológica que es clave en la idea de sustancia de Aristóteles, la diferencia entre la sustancia y los accidentes, o sea, la diferencia entre lo que le da la existencia a la cosa y lo que define, digamos, la apariencia de la cosa, el cómo se muestra esa cosa. Hemos dicho, por tanto, que la sustancia es el soporte o el sustrato de sus accidentes, o sea, que los accidentes son aquellas características que decimos de la cosa, pero que la sustancia es la cosa en sí misma. De nuevo, tomo un ejemplo de esta historia de la filosofía de Julián Marías para ilustrar precisamente este punto. Os invito a pensar en una mesa de color rojo. En este ejemplo, el rojo es el accidente, y el rojo se dice de la mesa. Es decir, no se dice rojo por sí mismo, sino que se dice rojo como una característica de esa mesa. O sea, que decimos que la mesa es roja, pero no nos referimos al rojo fuera de la mesa. En cambio, de la mesa podemos decir que es roja o que tiene 4 patas, o que es bonita, o que salta, o que tiene una forma u otra. Porque la mesa no se refiere a nada más que a ella misma, es decir, no decimos la mesa como cualidad de alguna otra cosa, sino que cuando nos referimos a la mesa hablamos de la mesa misma, no como del rojo. Por eso la sustancia correspondería concretamente a la mesa, a la cosa, y los accidentes, pues por ejemplo uno de ellos sería el rojo. Eso en definitiva quiere decir, o nos lleva a concluir, que los accidentes pueden cambiar, y pueden cambiar sin cambiar la naturaleza de la cosa. Es decir, yo puedo tener una mesa roja y cambiarla a verde, y seguiré teniendo una mesa. Pero si cambiamos algo de la sustancia, o si se cambia algo de la sustancia, la cosa en sí también lo hace. Todo el conjunto lo hace. Esta breve explicación correspondería con la idea general de sustancia y con lo que la distingue de los accidentes. Pero sustancia, según Aristóteles, no solo hay una, sino que podemos distinguir 2. Cuando, por ejemplo, nos referimos a individuos concretos, a individuos particulares, o sea, cuando nos referimos a este hombre, o a esta niña, o a este árbol, entonces estamos señalando, estamos nombrando lo que Aristóteles llamaba sustancia primera. Para Aristóteles, la sustancia primera es la manera más rigurosa para hablar del ser, porque se refiere a las cosas que son concretamente, a lo que podemos señalar con el dedo. Por otro lado, existen para Aristóteles las sustancias que llama segundas, que se refieren a los universales, por ejemplo, a el hombre, el árbol, la piedra, la niña. Estas, a diferencia de las ideas de Platón, que serían, de hecho, la analogía, pues a diferencia de las ideas de Platón, no tienen existencia por sí solas. O sea, no existe el hombre como sustancia segunda sin que este hombre esté adherido a una sustancia primera, este hombre. Y esto es tal vez una muestra más del realismo aristotélico. Aristóteles concibe que la realidad está en la tierra. Y si bien existen las ideas y los conceptos, obviamente, estos los crea la razón, no tienen existencia por sí misma, sino que los crea la razón con base en lo que nos rodea. Por lo tanto, estas sustancias segundas son abstracciones atribuibles a las sustancias primeras. Bien, la cuestión de la substancia tiene un detalle más que la hace muy interesante para nosotros hoy, y es que este sustrato, este soporte sobre el que se coloca todo lo que se percibe, pues no corresponde a ninguna realidad sensible, no tiene contenido sensible. Vamos, que la sustancia por sí sola no se percibe, sino que siempre se percibe mezclada, combinada con sus accidentes. La manera como la sustancia se manifiesta en el mundo, o sea, el modo como nosotros podemos percibirla, es como un compuesto, o como una combinación, lo que Aristóteles llamará la combinación o el compuesto materia y forma, la teoría del hilemorfismo. Explicaremos en otro episodio esta teoría, este hilemorfismo, con algo más de detalle. Pero para que nos entendamos ahora, digamos que Aristóteles nos dice que todo lo que existe, es decir, toda sustancia, es un compuesto de materia y forma, al que Aristóteles llama sínolon, y que podemos distinguirlas, podemos distinguir la materia y la forma mediante el uso de la razón, pero que no se dan por sí solas nunca en la realidad. Materia y forma son 2 momentos ontológicos de la cosa, pero nosotros no entramos en contacto con esos momentos, sino que lo hacemos con la cosa misma ya formada, ya compuesta. Así que esa distinción es una distinción puramente racional, es puramente intelectual.
Como os digo, no hay un ejemplo que pueda ilustrar esto porque este caso no se da en el mundo que percibimos. No puede darse, de hecho, por definición. Pero un caso, una situación que a mi juicio se asemeja más o menos al sentido de lo que nos quiere transmitir Aristóteles con esto, es el caso, es el ejemplo de una impresión, de la impresión de una fotografía. La fotografía como producto, en este caso estaría haciendo de sustancia, es el resultado de juntar una hoja de papel y un modelo. Mientras la hoja de papel correspondería con la materia, el modelo sería la forma. Visto lo visto sobre la sustancia en Aristóteles, nos toca ahora repasar brevemente algunos puntos de las meditaciones metafísicas de Descartes, que es el filósofo que hemos dicho que lo acompañará en esta noción, digamos, tradicional de la idea de sustancia. Y aunque Descartes sigue esta idea tradicional de sustancia, pues merece la pena observar que introduce algunos cambios. Por ejemplo, Descartes no habla de dos tipos de sustancias, sustancia primera y sustancia segunda, al menos en las meditaciones metafísicas, sino que nos habla de tres tipos de sustancia: la sustancia pensante, la sustancia infinita o divina y la sustancia extensa. No es aquí el lugar para que profundicemos en la argumentación de Descartes sobre estas sustancias, pero lo que sí vamos a hacer es fijarnos en qué características tienen esas sustancias y cómo Descartes las define, o qué usa para definirlas. Para empezar, Descartes identificará en algún sentido sustancia con certeza, o sustancia con evidencia. Quiero decir, para Descartes la sustancia se refiere a la existencia de algo, pero esa existencia de ese algo debe ser incontestable, debe ser, en otras palabras, clara y distinta. De ahí que la primera sustancia, la de cogito ergo sum, la de pienso luego existo, sea también llamada primera certeza o certeza fundamental, porque de la argumentación de Descartes se sigue que la cualidad de pensar, que la cualidad de estar pensando, implica necesariamente e incontestablemente la existencia de eso que piensa. En el fondo pasa algo similar con el resto de las sustancias. El proceder de Descartes consiste en hacer que una cualidad definitoria de la cosa, al decirla de la cosa, al predicarla de la cosa, implique que esa cosa existe. Y por eso el pensar hace existente a la cosa que piensa, igual que la extensión hace existente a la cosa extensa. En cualquier caso, Descartes concibe la sustancia también como cosa, como lo hacía Aristóteles. Lo que sucede es que él fija la atención en la cualidad esencial de cada cosa, o sea, de cada sustancia, pero asume de igual modo que es una especie de sustrato que da existencia y que no se da en el mundo separada de los accidentes. En el mundo lo vemos todo mezclado, modos y atributos. La sustancia forma parte de lo que vemos y en lo que vemos, supone Descartes, se encuentra aquello sobre lo que nos equivocamos y aquello sobre lo que no nos equivocamos. Ante esta concepción tradicional, aristotélica y escolástica de la sustancia, saldrá al paso un filósofo escocés, David Hume, que vamos a conocer en la historia de la filosofía como un empirista radical. Un empirista radical que problematiza, sobre todo, eso de que la sustancia sea por definición algo no sensible, o sea, algo que no pueda ser percibido. Para ello, Hume recurre a su más célebre principio de la copia, que es su criterio de veracidad por excelencia, que podríamos enunciar de una manera similar a esta. Una idea sería verdadera si y solo si podemos localizar la impresión de la que es copia. Para entender este principio, primero de todo tendríamos que recordar brevemente un poquito de la epistemología humeana. Para Hume todo el conocimiento posible para el ser humano, mejor dicho, consiste en contenidos mentales. O sea, todo conocimiento está contenido o se forma a partir de lo que está contenido en la mente del ser humano. Esos contenidos mentales son para Hume principalmente dos: impresiones e ideas. Las impresiones se refieren a la imagen mental que se nos graba al percibir un estímulo sensible. Por ejemplo, sería una impresión la imagen del rojo que queda en nuestra mente tras observar algo de color rojo. Las ideas, por su parte, son las categorizaciones de esas impresiones, o sea, se refieren al momento en el que las conceptualizamos, en el que les ponemos nombre y las usamos para construir, ahora ya sí, conocimiento en sentido estricto o más complejo. Pues bien, ahora que ya sabemos en qué consisten los elementos, digamos, básicos de la epistemología de Hume,
los elementos que Hume va a utilizar para construir ese principio de la copia, veamos de nuevo este principio, leamos de nuevo este principio. Hemos dicho que Hume nos dice que una idea, es decir, el contenido mental que propiamente construye el conocimiento, solamente es verdadera si podemos localizar, cuando la pensamos, una impresión, o sea, una imagen mental producida por el efecto directo de un estímulo que hemos recibido, por un estímulo que hemos percibido. Decía, una impresión de la que es copia. Si pensamos, por ejemplo, en la idea de mesa, resulta más o menos sencillo localizar una percepción, un momento en el que hemos percibido un estímulo que nos ha creado una impresión, ese primer paso, que ha sido posible categorizar, es decir, convertir en la idea de mesa. Sin ir más lejos, la mesa que tengo aquí delante, en la que trabajo y grabo este podcast, de ella puedo localizar perfectamente la impresión, la percepción que ha causado esa idea. Pero, ¿qué sucede si ahora utilizamos este principio de la copia que funciona tan bien con el ejemplo de la mesa porque me permite localizar cuál es la percepción y la impresión que crea la idea? ¿Qué sucede si lo utilizamos para analizar la idea de sustancia, la veracidad de la idea de sustancia? Pues recordemos que tanto Aristóteles como Descartes compartían la idea de que la sustancia se define como algo puramente abstracto, es decir, no sensible, y por lo tanto como algo de lo que no tenemos ninguna percepción concreta en el mundo. La sustancia siempre aparece mezclada con sus accidentes. Por tanto, si aplicamos el principio de la copia, es decir, si decimos que cualquier idea solo es verdadera si es posible localizar la impresión de la que es copia, y esto lo aplicamos a una idea como la de sustancia, que hemos dicho que no es sensible, que por tanto no la percibo, es decir, no tengo una impresión que la genere, eso solo puede significar, como quería demostrar Hume, que la idea de sustancia es una idea falsa, una pseudoidea. Este argumento es en esencia lo que establece Hume, o el argumento que presenta Hume, como la crítica a la idea de sustancia. Pues como habéis podido ver, la historia de la filosofía nos aporta muchos puntos de vista y muchas interpretaciones acerca de un mismo concepto. Unas interpretaciones que, aunque en algunos casos, como en este, puedan ser opuestas o críticas las unas con las otras, pues no le quitan validez ni relevancia a la cosa sobre la que argumentan. La idea de sustancia, sea cual sea nuestra postura, es una idea clave para la metafísica y, por consiguiente, es también una idea clave para el desarrollo de nuestro pensamiento. Todos nosotros tenemos una idea más o menos preconcebida de la sustancia, aunque no nos preocupe, no lo hayamos hecho, no nos interese o no seamos muchas veces capaces de ponerla, como estos pensadores, negro sobre blanco. Pero en definitiva todos sabemos distinguir qué hace que una cosa sea esa cosa que es y no otra, aunque sean cosas del mismo tipo, aunque sean las mismas cosas individualmente. Todos entendemos que la idea de mesa, sea lo que sea una idea, es una sola, aunque en la realidad nos podamos cruzar con infinidad de mesas, con mesas de distintos tipos, de distintas formas y colores, e incluso con mesas con distintas finalidades. Ahí está tal vez la gracia de la filosofía, en hacernos entender que en casi todos los ámbitos, por complejo que sea el concepto del que estemos hablando, todos lo hemos pensado en alguna intensidad. Todos lo hemos pensado alguna vez. Así que cierro este episodio lanzándoos una pregunta. La pregunta es, ¿qué opináis? ¿Quién creéis que lleva más razón? ¿O quién creéis que lleva la razón al completo? ¿El realismo de Aristóteles? ¿El racionalismo cartesiano? ¿O más bien ese radical empirismo de Hume que niega la posibilidad de que una idea sea verdad si no la podemos localizar en el mundo? En el mundo sensible, quiero decir. Espero leeros pronto.